La acción continúa en el oriente de ese país y liberan una ciudad que estaba tomada por prorrusos. Y grave la situación que se vive en Brasil. Ya retornó la calma a Copacabana tras registrarse violentos disturbios. Y también vamos a comentarles el premio Cervantes otorgado a la mexicana Elena Poniatowska. Muy bien, de esta manera empieza TV Mundo. أنا بعمل برسل موسيقى تاخد العقل الناس تهدك وأنا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة إنه إحنا عنا ذهون منورنا أنا ما بغازل تقول أنا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأة وهالصوت فاضي من أي خجل وأسف محامل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياة والعالم داير وجهه مكمل ممشى الأطفال التين تحت قذائف وحريق والعالم تاركهم على هامش الطريق واقعنا خيال بالنسبة إلكم اللامبالاة مثل مطر مسامير وسقوف الأمام تدلت منكم فكسات بموسيقى شد أذنك تحرك راسك خلوا الحق ما بيضيع طول ما إله طالب كل ليلة نادي ليلة وبتدي تاني كمان اللي في بلا رمضيكم وزي مني دربات البس طبلات داني تعلمات ومدى الدين Muy bien, y empezamos el programa. Francisco Belaúnde nos acompaña en el análisis. ¿Cómo está, Francisco? Este acuerdo de reconciliación palestino pone en riesgo o en peligro el acuerdo de paz con Israel? Bueno, a primera vista sí, pero en todo caso, como realmente vamos a comentar un poco más tarde, las cosas son un poquito más complicadas, ¿no? Nosotros vamos a ir en detalle. Al-Fatah y Hamas acordaron formar un gobierno de unidad. Estas facciones palestinas rivales se juntan luego de 7 años de división por el control de la franja de Gaza. Veamos. Israel ha cancelado las reuniones con los negociadores palestinos luego de que horas antes Hamas y Al-Fatah, partido principal de la Organización para la Liberación de Palestina, firmaran un acuerdo por la paz, la reconciliación y la unidad del Estado. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha sido directo y muy crítico de este pacto. Abu Mazen, en lugar de buscar la paz con Israel, está buscando la paz con Hamas. Él tiene que elegir, ¿quiere la paz con Hamas o con Israel? Se puede elegir solo uno. Espero escoja la paz, que hasta ahora no la ha hecho. El acuerdo firmado en Palestina establece que en las próximas 5 semanas se formará un gobierno de coalición liderado por Mahmoud Abbas. Además, se intercambiará prisioneros y se plantea celebrar elecciones generales en los próximos 6 meses. Este pacto ha llegado 7 años después de enfrentamientos políticos que dividía aún más al país que lucha por su reconocimiento. Vale recordar que Hamas desconocía la legitimidad del gobierno de Mahmoud Abbas y aún lo hace respecto a la existencia del Estado de Israel. Desde 2007 esta fractura también llevó a que Hamas tome el control de la franja de Gaza, mientras que la Organización para la Liberación de Palestina de Abbas domina desde Ramallah todo Cisjordania. Pese a ello, el pacto de hoy parece poner fin a estas diferencias, tras varios intentos fallidos de Egipto y Arabia Saudí para buscar la unidad de Palestina. Muy bien, y ante esto los Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, ha señalado estar decepcionado por el pacto de unidad firmado hoy entre el grupo Hamas y Al-Fatah, principal componente de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. En una conferencia de prensa, la portavoz de este órgano norteamericano, Jen Psaki, señaló que este anuncio es preocupante y decepcionante y complicaría seriamente los esfuerzos del gobierno de Barack Obama para lograr que Israel y Palestina firmen el tan ansiado acuerdo de paz. Cualquier gobierno palestino debe comprometerse sin ambigüedades y explícitamente con la no violencia, el reconocimiento del Estado de Israel, la aceptación de los acuerdos previos y las obligaciones de ambas partes. En este momento el anuncio resulta preocupante y sin duda nos sentimos decepcionados por ello. Muy bien, por lo pronto ya lo había dicho la nota, Israel ha cancelado las negociaciones. ¿Qué pasará? ¿Realmente se puede confiar en este acuerdo? A ver, las negociaciones estaban realmente moribundas, como todos sabemos, ¿no? ¿Ya? No se estaba llegando a nada, en gran parte por culpa de Israel.
O sea, Israel, con la construcción continuada de estos asentamientos absolutamente ilegales en territorio palestino, simplemente hacía imposible cualquier tipo de acuerdo, ¿no? Además también hubo este tema puntual de la última tanda de liberación de prisioneros palestinos que fue anulada por Israel, ¿no? Pero en todo caso el gran responsable, en realidad, e incluso el secretario de Estado Kerry lo dijo, aunque después dijo que no dijo lo que dijo, dijo efectivamente que Israel pues era el gran responsable, ¿no? En fin, ese es el primer punto. Este acuerdo interviene cuando se supone que el 29 de abril es la fecha tope para poder llegar a un acuerdo entre israelíes y palestinos. Como antecedente, ya ante el bloqueo de las negociaciones, la autoridad palestina ya había tomado algunas acciones, como por ejemplo pedir el ingreso de la autoridad palestina a 15 organismos de las Naciones Unidas, ¿no? Cosa que enfureció a Israel porque era una medida un poco, digamos, que consideraba unilateral por parte de Israel. El otro punto fue la amenaza, que le acaba de pronunciar, de disolver simplemente la autoridad palestina, ¿no? Y ahora viene este acuerdo, que en 2 días, rápidamente, se llegó a un acuerdo con Hamás, que hay que decir que no es la primera vez, ya han habido acuerdos previamente que al final nunca concluyeron en nada. ¿Y por qué? En gran parte porque Hamás no reconoce a Israel, y entonces ahí pues se genera es como el agua y el aceite, o sea, ¿cómo van a poder, con respecto a la actitud con Israel, van a poder gobernar juntos y llevar una política externa juntos si es que hay esa discrepancia monumental? Pero ¿no sería la mejor salida para Mahmoud Abbas, para evitar un acuerdo, para decir que ellos no patearon el tablero? No, bueno, en realidad Abbas lo que está buscando es que sí haya un acuerdo. Entonces, hay varios análisis posibles, ¿no? Hay quienes dicen que en realidad lo que está haciendo Abbas es una forma de presionar a Israel, ¿no? Y también otra posibilidad es que ya que de todas maneras no estamos llegando a un acuerdo con Israel, lo cual lo deja mal parado a Abbas a nivel interno, ¿no? Por lo menos puede mostrar ante la población que algún logro, que sería este acuerdo con Hamás, efectivamente. Pero si por ahí se retoman las negociaciones con Israel, es muy probable que lo que vaya a pasar finalmente es que ocurra como antes ha ocurrido, en el sentido que estos acuerdos finalmente no se ejecuta, ¿no? Y entonces Palestina sigue negociando la autoridad palestina sigue negociando con Israel y Hamás se queda un poco aislado, ¿no? Pero la imagen que se tiene, bueno, no sé, de repente lo que uno puede conocer de Hamás es que es una organización muy violenta. No, claro, efectivamente. ¿Por qué la reconciliación con ellos? ¿Qué se buscaría, sabiendo que han realizado muchos atentados también contra Israel? Claro, claro, pero igual es un movimiento con representatividad en la población. No olvidemos que en realidad ellos estaban, en las últimas elecciones generales que hubieron en Palestina hace algunos años, estaban siendo ganadas por Hamás y fueron anuladas finalmente. O sea, es un grupo sumamente fuerte que tiene mucha legitimidad democrática, si se quiere, ¿no? Además de que Hamás está en la franja de Gaza, ¿no? La ubicación, y Al-Fatah está en la autoridad palestina controlando efectivamente Cisjordania. Es una manera pues de estamos unidos y unidos vamos a ir a hablar con las autoridades de Israel, pero parece pues la preocupación de Estados Unidos. Hamás no, porque Hamás no reconoce a Israel. Lo que hace Hamás en realidad es negociar, ¿no? Es negociar con Israel con condiciones, por ejemplo, a veces porque Hamás es una franja que está bloqueada por Israel hace un buen tiempo. Un poco para hacer un poco de historia, que es la amarilla de arriba. Para hacer un poco de historia, Hamás pertenecía a Egipto, ¿ya? Hamás, la banda de Gaza, quiero decir. La banda de Gaza pertenecía a Egipto, ¿no? Cuando ocurrió la guerra del año 70 y ¿67? Israel ocupó la banda todo el Sinaí más la franja de Gaza, que en ese momento no era una franja porque todo eso pertenecía a Egipto hasta el año 67. Y entonces, pero después hubo el acuerdo de paz entre Israel y Egipto el año 78 que permitió a Egipto recuperar el Sinaí, pero la franja de Gaza se quedó en manos de Israel.
En este mapa, para poder ubicar, que estamos viendo Israel de color verde, la franja de Gaza, que representaría de color amarillo la presencia palestina, es la que está al extremo izquierdo, y Cisjordania está en el centro. Estamos con las ciudades de Ramallah. Claro, en realidad ahí se ve, ahí en todas las líneas amarillas, en realidad, lo que pasa es que el problema que hay justamente es que normalmente el Cisjordania, que antes pertenecía a Jordania, y cuando hubo la guerra del año 67 fue ocupada por Israel. Entonces ahí aparece la frontera real, ¿no?, de acuerdo al derecho internacional de lo que es Cisjordania. Lo que pasa que gran parte del territorio ese está ocupado, hay asentamientos judíos, claro, que son ilegales de acuerdo al derecho internacional. Entonces finalmente lo que está bajo control realmente palestino está muy fragmentado, ¿no? Entonces esa parte, ¿no?, es lo que es la autoridad palestina. Y entonces se supone que el Estado palestino que debería surgir sería Cisjordania más la franja de Gaza, ¿no? Muy bien, complicada pues la situación. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, pero seguimos en la región y ahora nos vamos a Siria. El comunista opositor Maher Abdel Hafs se inscribió como el primer candidato para las presidenciales y así enfrentar al presidente Bashar al-Assad.